Bienvenidos a este nuevo episodio. En este pasaje, Lao Tzu, el sabio filósofo chino y figura central del taoísmo, cuya obra se enfoca en vivir en armonía con el orden natural, nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la flexibilidad, el valor del silencio y la práctica de la no interferencia. Es un fragmento breve pero profundo, que revela mucho sobre cómo encontrar la paz interior sin forzar las circunstancias. Escuchémoslo con atención. Lo más blando del mundo vence a lo más duro. La nada penetra donde no hay resquicio. Por esto conozco la autoridad del no interferir. Pocas cosas bajo el cielo son tan instructivas como las lecciones del silencio o tan beneficiosas como los frutos del no interferir. Pocos en el mundo llegan a comprenderlo. Este fragmento del Tao Te Ching nos habla de una verdad que muchas veces pasamos por alto. La verdadera fuerza no reside en la rigidez o en el control, sino en la capacidad de ser fluidos como el agua y en el espacio de calma que creamos cuando dejamos de luchar contra la realidad. Este texto es un sutra, lo cual es una frase corta que transmite una enseñanza espiritual o de sabiduría, el cual nos ofrece la herramienta muy clara para nuestro bienestar mental. Lo blando vence a lo duro, la flexibilidad psicológica, cuando Lao Tzu dice que lo más blando del mundo vence a lo más duro. Nos ofrece una metáfora valiosa. En psicología, esto lo entendemos como flexibilidad cognitiva, que es la capacidad mental de adaptar nuestro pensamiento a situaciones cambiantes. Una mente rígida, llena de juicios y expectativas duras, se rompe ante el estrés. Sin embargo, una mente blanda, flexible, que acepta y fluye, es mucho más resistente. Al igual que el agua desgasta la roca no por fuerza, sino por persistencia y adaptabilidad, nosotros cultivamos esa resiliencia cuando no nos resistimos a nuestras emociones. La nada y el no resquicio. El espacio interior. El pasaje menciona que la nada penetra donde no hay resquicio. En el contexto de la meditación, que es un entrenamiento mental para cultivar la presencia y la conciencia, esa nada es el espacio entre nuestros pensamientos. A menudo, nuestra mente está tan saturada de preocupaciones que no dejamos sitio para la claridad. Al meditar, nosotros creamos ese resquicio, ese espacio de apertura. Es ese espacio, esa vacuidad, en el silencio de la mente, donde surgen las comprensiones más profundas y la verdadera calma. La autoridad del no interferir, Wu Wei. Lao Tzu introduce aquí el concepto de Wu Wei, que nosotros traducimos como la no interferencia o acción sin esfuerzo. No se trata de pasividad o de no hacer nada, sino de no forzar las cosas. En nuestra vida cotidiana solemos gastar mucha energía intentando controlar lo que no depende de nosotros. Al practicar el mindfulness, que es la atención plena y consciente al momento presente, nosotros aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin intentar cambiarlos de inmediato. Esta no interferencia es una herramienta muy relevante para reducir la ansiedad, pues nos permite soltar la carga de querer controlarlo todo. Las lecciones del silencio. Finalmente, se nos habla de las lecciones del silencio. El silencio no es solo ausencia de ruido, es un estado de escucha interna. En nuestra cultura de sobreestimulación, el silencio nos asusta porque nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos. Pero es precisamente ahí donde residen los beneficios más valiosos, la autorregulación y el autoconocimiento. Pocos llegan a comprenderlo porque estamos educados a creer que cuanto más nos esforzamos y más duros somos, mejores resultados obtenemos. Pero hoy
nos vamos a permitir explorar el camino inverso, el de la flexibilidad, el espacio y la calma. Gracias por acompañarme hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos episodios. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer de esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.